Hola, en el día de hoy vamos a hacer un resumen de la mentira número 33 del libro de Nancy Lee DeMoss, Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. La mentira 33 dice, no puedo controlar mis emociones. Lo primero que vamos a hacer es recordar el significado del término emoción. Para ello nos vamos a basar en el diccionario de Noé Webster, es un diccionario bíblico muy antiguo que preserva la pureza de la escritura en los significados de cada palabra, ya que en esta época han querido cambiar hasta los significados de las cosas para cauterizar las conciencias y aceptar cosas que son pecaminosas como si fueran verdades. Bueno, vamos a ver que el término emoción viene del latín emotio, eh, y de las raíces etimológicas motere, movimiento, y el prefijo e hacia algo. Entonces es como un movimiento hacia algo. Y pues según este diccionario, pues las emociones son una agitación, un movimiento de la mente o el alma. Es cualquier agitación de la mente o excitación de la sensibilidad. Y la emoción viene precedida de un estímulo. La impresión fuerte o sensación vivida produce inmediatamente una reacción correspondiente a su naturaleza, ya sea para apropiarse y disfrutar, por ejemplo, si produce alegría, o para evitar y repeler la causa excitante, o sea, si produce temor. Esta reacción se distingue apropiadamente por el término emoción. Pero podríamos preguntarnos, ¿son las emociones malas? No, no lo son. Debemos entender que Dios tiene emociones. En Salmos 7:11 hay un ejemplo. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, o sea que Él tiene ira. También en Juan 3:16 vemos otro ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea que Él tiene amor. También presenta gozo. En Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. También presenta celos. Josué 24:19 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. También vemos que Él tiene tristeza. Lo vemos en el caso de Jesús, que es Dios encarnado, en Juan 11:35, cuando Lázaro eh, murió y él vio a toda la gente llorando, él sintió esa tristeza y también lloró. Dice Jesús lloró. También en el Getsemaní, cuando iba a ser crucificado, tuvo temor y tristeza y estaba sudando hasta gotas de sangre. Entonces tuvo varias expresiones que nos demuestran que Jesús, siendo mismo Dios, tiene emociones. Entonces, Dios tiene emociones. En realidad, nosotros, al ser creados a la imagen y semejanza de Dios, también tenemos emociones. Pero, ¿las emociones de Dios son iguales a las de los seres humanos? Vamos a ver esto. En los ámbitos teológicos, la personalidad con frecuencia se define como el estado de ser una persona con intelecto, emoción y voluntad. O sea que la personalidad es el intelecto, emoción y voluntad de una persona. Dios entonces es una persona, entre comillas, en el sentido de que es un Dios personal con una mente, emociones y una voluntad propia. Negar las emociones de Dios es negar que Él tiene personalidad. Y como Dios nos creó a su imagen, como lo decía anteriormente, también tenemos emociones. Pero a diferencia de la falta de seguridad e inestabilidad de las emociones humanas,
manchadas por el pecado, las emociones de Dios son tan completamente confiables e inalterables como Él. Reconocemos que la demostración de las emociones de Dios no cambia su inmutabilidad o la permanencia de la voluntad o de sus promesas. En otras palabras, Dios no cambia, no tiene cambio en su estado de ánimo. Voy a leer Malaquías 3:6. Dice, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Eh, él no está sujeto a sus pasiones. Él no actúa por sus emociones. Por eso dice que Él no cambia y por eso el pueblo de Israel no ha sido consumido, porque el pueblo de Israel había sido desobediente hasta el punto máximo. Y a pesar de ello, Dios no los consumió. ¿Por qué? Porque Él fue fiel a la promesa que había hecho con Abraham, de que Él era su pueblo, de que ese pueblo iba a ser una bendición para las naciones. Eh, entonces, en realidad, Él actúa conforme a la promesa. Voy a dar un ejemplo de hoy en día. Muchas veces nosotros como padres les decimos, les prometemos a nuestros hijos que los vamos a llevar al parque o a algún lado, pero al ver que ellos son desobedientes durante el día y no nos honran, al final decimos, pues ya no los llevo. Entonces estamos faltando a nuestra promesa. Dios no actúa como nosotros. Dios no se deja alterar o cambia de opinión por sus emociones. También veamos en Números 23:19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? En 1 Samuel 15:29 dice, también la gloria de Israel, se refiere a Dios, no mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósitos. Él tiene un plan designado, un plan eterno, y no lo varía por sus emociones. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Leamos Juan 2, del 13 al 22. Dice, Jesús echa a los mercaderes del templo. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó todos fuera del templo. Con las ovejas y los bueyes desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten eso de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió, destruyan el templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Vamos a analizar estas preguntas. ¿Jesús tuvo una emoción al ver a los cambistas en el templo? Sí, tuvo un celo santo por las cosas de su padre. Además tuvo ira. Pero ¿fueron las emociones de Jesús las que lo llevaron a actuar de esta manera? No, sus emociones no determinan sus acciones, sino su voluntad revelada en cada una de sus promesas. Por ello, Él es un Dios fiel a su palabra. Entonces, podemos decir que Él no está supeditado a su emoción. La acción de Jesús tenía una razón de ser que estaba ligada con el plan que Él tiene de salvación. Podemos ver en la siguiente pregunta, ¿Jesús conocía de antemano lo que había estado sucediendo en el templo desde hace mucho o lo tomó por sorpresa? Y la realidad es que Él conoce todo, Él es Dios omnisciente. Y
Para entender un poco más esto, podemos ver que una de las cosas con las que él demostró que él era un Dios verdadero ante su pueblo era que él les había dicho lo que había de suceder mucho tiempo antes que sucediera. En Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Entonces, él demuestra a su pueblo que él es Dios, pues revelándoles lo que ha de venir antes de que viniera. Así el pueblo podía ver que él era el Dios verdadero. Entonces, Jesús, siendo Dios encarnado, claro que sabía que esto estaba sucediendo, esto no lo tomó por sorpresa, él sabía que los cambistas estaban allí haciendo de las suyas, pero era el momento justo según el plan de Dios para que él hiciera estas cosas. Lo vamos a entender mejor con las siguientes preguntas. Pues, ¿fue la reacción de Jesús descontrolada? No, él no peca a causa de sus emociones. Él es un ser inmutable. Él no cambia ni está sujeto a pasiones. En realidad, si él estuviera descontrolado, no estaría refrenando su ira para el día de la ira. Esto no demuestra esa ira que tal vez estas personas de verdad merecían por haber pecado. Esto tiene un propósito. ¿Con qué intención Jesús entonces actuó de esta manera? Él estaba cumpliendo una profecía. En el Salmo 99, 69:9, perdón, dice, el celo por tu casa me consume. Y eso fue lo que recordaron los apóstoles. Lo vemos aquí en Juan 2, en Juan 2, 18. Dice, entonces, no, perdón, Juan 2:17. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Él estaba cumpliendo en sí una profecía para que entendieran que Él es el Dios verdadero. También iba a dar otra profecía. Dice, Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que él había dicho eso y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Entonces podemos ver que todo tenía un propósito y sí, él tuvo una emoción, pero no actuó condicionado a esta emoción, sino determinado por su plan y sus promesas. Entonces, ¿qué debemos saber acerca de las emociones? Pues las emociones no son malas. Dios nos las dio al crearnos a su imagen, pero algunas veces nuestras emociones interfieren en nuestro criterio, porque nuestra naturaleza pecaminosa ha corrompido nuestras emociones. Por el contrario, Dios no tiene pecado y sus emociones son incorruptibles. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre la ira humana y la ira divina. La ira humana es volátil, está basada en sentimientos y con frecuencia está fuera de control. En Proverbios 15:18 dice, el hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos. Y en Santiago 1:20 dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira de Dios tiene sus raíces en la justicia divina. La ira de Dios es perfectamente justa y predecible. Nunca es caprichosa o maliciosa. En su ira, Él nunca peca. Todas las emociones de Dios tienen su origen en su santa naturaleza y son siempre expresadas sin pecado. Dios no solo tiene pensamientos y planes, tenemos que ver que Él también tiene sentimientos y deseos. Pero a diferencia de la falta de fiabilidad e inestabilidad de las emociones humanas manchadas por el pecado, las emociones de Dios son tan completamente fiables e inalterables como Él. Y pues por Él poseer emociones, Él entiende nuestras emociones.
y sus propias emociones fluyen continuamente de su perfección. Dios nunca tendrá un mal día, nunca cambiará sus sentimientos para con sus redimidos. Y esto nos da mucha confianza. Vamos a dar algunas conclusiones. Al entender que como seres creados por Dios tenemos personalidad, sabremos que es legítimo tener emociones, pero por nuestra condición caída, ellas no son fiables. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Gracias a la gracia del Señor en nuestra vida, ya no somos esclavas del pecado. Por su gracia y sin importar la cantidad de emociones que tengamos, podemos tomar la decisión de obedecerlo y confiar en Él. No confiar en nuestra emoción, sino en Él, que es inmutable, en Él que nos da promesas como la siguiente. Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. Vuelvo a repetir, empeñados en hacer el bien. Ya no tenemos que hacer lo incorrecto. Ya nuestras emociones no nos gobiernan. Quien nos gobierna es Cristo. Él nos compró, nos rescató de toda maldad y limpió completamente. Claro, tendremos luchas con el pecado. Por ello, nuestra cosmovisión debe ser la correcta. ¿Y qué es nuestra cosmovisión? Lo vimos desde un principio en los temas anteriores. La cosmovisión es aquel sistema de creencias que tenemos y ese sistema de creencias determina la forma en que actuamos. Hacíamos como una relación para entender la cosmovisión, que son como unas lentes o gafas con los cuales vemos la realidad. Si las gafas están sucias, no pertenecen a nuestra fórmula, están rayadas, pues nosotros vamos a actuar de forma torpe, tal vez nos caemos, pues así es nuestra cosmovisión. Esas creencias determinan lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar ante determinada situación. Por eso es tan importante conocer a Dios. Y los primeros temas que veíamos en el libro, el primer capítulo, que es muy importante, es las mentiras que las mujeres creen acerca de Dios. Nosotros debemos conocer a ese Dios inmutable, a ese Dios fiel a su palabra, para que podamos confiar en Él, aferrarnos a Él antes de confiar en nuestra emoción o nuestro sentimiento y tomar decisiones a causa de esas emociones que tal vez creemos incontrolables, lo cual es una mentira. Recuerden que esa cosmovisión que debemos tener, esos lentes que debemos ponernos, deben ser los de la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la escritura, que es la única verdad inalterable, eso es la verdad absoluta. En este tiempo que se dice que no hay absolutos. Sí hay un absoluto y es la verdad de su palabra. Si ya reconocimos que Dios es fiel, que no cambia, que no está sujeto a pasiones, que es bueno y perfecto, así nuestras emociones digan lo contrario,
Debemos confiar en Él y obedecer a sus mandamientos y aferrarnos a sus promesas. Tener los ojos puestos en Él, no en las circunstancias, ni en la sensación o sentimiento que nos produjo una u otra cosa. Al procurar conocerlo a través del estudio de la palabra, seremos menos susceptibles de engaños. Y las escrituras son ricas en promesas divinas y mandamientos que nos dan herramientas para afirmar nuestras emociones. Recordemos que Dios nos ha dado ya todos los recursos, pero debemos ser intencionales. Segunda de Pedro 1, del 3 al 7 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, todas las cosas, dice aquí, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ya vimos cómo es esa naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, me dicen, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe, que es la fe, esa certeza de lo que se espera y esa convicción de lo que no se ve. Le añadimos a nuestra fe, ¿qué le añadimos? Virtud. ¿Y qué es la virtud? Pues es esa obediencia voluntaria a la verdad, esa excelencia. Entonces vamos a añadir esa obediencia voluntaria a esa fe. Entonces ya empezamos, después de tener fe que Dios mismo pone en nuestro corazón cuando somos regenerados, entonces vamos a añadir, empezar a añadir obediencia voluntaria a la verdad. Pero entonces a esa virtud debemos añadirle también conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Es una percepción clara y cierta de lo que existe. Entonces, vamos a empezar a limpiar nuestro entendimiento, a renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios para poder tener una percepción clara y cierta de lo que existe. Eso está en Romanos 12, 1, 2. Y a ese conocimiento ya empezamos a añadir el dominio propio, que es de lo que estamos hablando hoy. El dominio propio es la moderación de la pasión. No vamos a estar sujetas más a nuestra pasión. Pero miren que antes del dominio propio eh, estaba el conocimiento. Debemos ser intencionales para conocer al Señor, escudriñando en la escritura, ¿cierto? Después al dominio propio le añadimos paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces vemos que nosotros debemos ser intencionales, dice, porque poniendo toda diligencia, dice aquí. Otras cosas para tener en cuenta. Si creemos la mentira de que no podemos controlar nuestras emociones, también creeremos que no podemos controlar nuestros actos cada vez que nos sentimos amenazadas o fuera de control. Seremos entonces esclavas, entre comillas, de nuestras pasiones. Recordemos que nosotras ya no somos esclavas de nada ni nadie. Nuestra vida fue comprada por precio de sangre. Pertenecemos a Jesús. El problema es que si les damos gusto a nuestras emociones y les permitimos controlar nuestras acciones en pequeñas situaciones cotidianas, con mayor facilidad nos controlarán situaciones más exigentes y difíciles en la vida. Es como una bola de nieve, cada vez va siendo más grande. Una rabieta por aquí, otra rabieta por allá, y cada vez van a ser más constantes, van a ser más fuertes y vamos a empezar a creer que esa es la forma de solucionar los problemas y nos olvidamos que Dios es el que dispone cada situación, el que da y quita. Entonces, no podemos permitir que esto se arraigue a nuestra vida.
Otra cosa que debemos tener en cuenta es que muchas veces justificamos nuestras reacciones y nuestras emociones eh, echándole la culpa a los demás. Ah, es que él tuvo la culpa de que me pusiera así de airada. Y la verdad es que sí hay agentes externos, pero es nuestra responsabilidad la forma en la que actuamos o reaccionamos eh, ante alguna situación o circunstancia. Es nuestra responsabilidad. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que debemos llamar al pecado pecado. Y sí hay una ira santa, que fue la que expresó Jesús, un celo santo por las cosas del Señor, pero esto es un ejemplo, hay una ira pecaminosa. Debemos poder distinguirla y mirar qué está motivando esa reacción y llamarla como es y pedir perdón, arrepentirnos y pedir perdón no solo a Dios, sino también a las personas que agraviamos con nuestro pecado. También entender que podemos recurrir a hermanas maduras de la iglesia para que nos ayuden a orar y nosotras mismas orar pidiendo a Dios que sea el que tome el control de nuestra vida para que nosotras no empecemos a estar esclavizadas, entre comillas, de estas emociones. Otra cosa que puede llevarnos a actuar de una manera incorrecta eh, eh, con nuestra emoción es pensar que merecemos algo y en realidad no merecemos nada, porque lo que merecíamos era la muerte eterna y la condenación por nuestro pecado. Todo lo demás que tenemos es por pura gracia. Eh, Así no nos estaremos decepcionando o airando o deprimiendo cuando las cosas tal vez no resulten como esperamos o no se nos den las cosas que queremos. Eh, Vamos a ver algunas promesas que están en la palabra de Dios para erradicar mentiras de nuestra mente. Una mentira es creer que estamos solas. Dios dijo en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra mentira es que nuestro futuro es incierto. Y dice la palabra de Dios, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. También dice Romanos 8:28, todo nos ayuda bien. Y tenemos también las promesas de eh, el día que estaremos en gloria con Jesucristo, o sea que nuestro futuro no es incierto. También eh, cuando creemos que las circunstancias nos van a avasallar, dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Juan 14:27. También en Filipenses 4:16. No estéis afanosos. En medio de las circunstancias adversas no debemos dar lugar a la ansiedad. La palabra de Dios también dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo. Esto significa que podemos decidir ser agradecidas aun si todo lo que nos rodea se desploma. También dice la palabra de Dios, amad a vuestros enemigos. En Mateo 5:44, eso significa que gracias al poder del Espíritu Santo podemos elegir amar a cualquier persona sin importar cuánto nos haya agraviado. Y también dice la palabra de Dios, perdonad si tenéis algo contra alguno en Mateo 11:25. Esto significa que podemos decidir perdonar a cualquier persona sin importar cuánto nos haya herido o pecado contra nosotros. Bueno, con esto hemos dado por terminado este tema y si de pronto estás cayendo en alguna esclavitud, entre comillas, con tus emociones por alguna mentira que hayas creído, sé intencional en buscar en la palabra acerca de esto y memoriza versículos para que cuando venga la tentación tú puedas enfrentarla con la verdad de la escritura. Y pide a Dios que te ayude en todo este proceso, porque Dios escucha al que
se humilla delante de Él. Él lo prometió. Un abrazo y que puedas tener reflexión sobre este tema.